Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que nos amas. Nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú tuviste misericordia de nosotros y fue Jesús el que murió por nosotros, y esa preciosa sangre que derramó, Señor, limpiaste nuestros pecados eternamente. Sin ningún mérito, Señor, nos salvaste y nos tomaste como hijos tuyos, y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Nosotros, que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar tu gran gracia, para aprender tu palabra. Señor, gracias por habernos guiado hasta aquí. Sabemos, Señor, de que el Espíritu Santo está con nosotros y que nos miras a cada uno de nosotros. Señor, te pedimos de que les des a cada uno sus respectivas gracias también. Debido a la pandemia del coronavirus, no podemos reunirnos conjuntamente, por lo que cada familiar, cada de las familias, hermanos y hermanas que están escuchando tu palabra a través de la plataforma online, Señor, te pedimos de que estés con cada uno de ellos y que les des a cada uno sus respectivas gracias. Todas las iglesias que están reunidas en nuestro país y todas las iglesias que están reunidas en todo el extranjero, Señor, te pedimos de que a través de tu palabra y de tu poder y de tu santa mano los protejas cada una de ellas. Y también, Señor, que les des a cada una de las iglesias sus respectivas gracias. Señor, los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, los que son débiles de corazón, Señor, te pedimos de que a través de tu santa mano, Señor, se recuperen lo antes posible y que el resto de sus vidas puedan vivir para predicar tu evangelio, para que puedan obrar en la iglesia, para que puedan vivir dignamente delante de ti. Señor, te pedimos de que les des a cada uno de ellos misericordia. Señor, tú que siempre sostienes nuestras debilidades, el resto de nuestras vidas, Señor, te pedimos de que nos sustentes con tu santa mano y con tu santo poder, que nos guardes y que nos guíes en medio de la verdad. Señor, tú que nos das la palabra que necesitamos en nuestro día a día, que nos enseñas el camino de la verdad, el camino que debemos seguir, la palabra que hoy nos quieres dar, Señor, tu santa voluntad, te pedimos de que nos hagas entender. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Salmos capítulo 116. Salmos capítulo 116, del versículo 12 al 15, voy a leer yo. Salmos capítulo 116, del versículo 12 al 15. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Hasta aquí. Durante las últimas semanas hemos estado dando una serie de sermones bajo el título de Una vida pagando la gracia de Dios. Los que han recibido la salvación son aquellos que se han dado cuenta de la grande y maravillosa gracia de Dios que no pueden explicar con sus propias palabras. Todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Cuando nosotros caminábamos en el pecado, cuando estábamos lejos de Dios, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos enemigos,
por nuestras propias malas acciones, cuando no conocíamos a Dios, Él nos envió como ofrenda del pecado a Jesús, ¿no?, para cumplir la obra de la salvación y salvarnos a nosotros. Y Jesús, que dejó el trono de la gloria celestial y vino a este mundo humilde y malvado, sufrió todos los sufrimientos de la humanidad. Y Jesús, que era una persona inocente, sufrió toda clase de vergüenza, como el más miserable pecador, y finalmente murió en la cruz. Y rompió la potestad de la muerte, y resucitó de entre los muertos, y todavía sigue vivo, y ora y vela por nosotros. Dios envió al Espíritu Santo para que nos demos cuenta de la gracia de Dios y para proteger, para guardar a los que son salvos y para guiarlos a la verdad. ¿Qué pagaremos por toda la gracia que Dios nos ha dado? ¿Con qué? Los que han recibido la salvación han recibido la gracia de Dios. Pero puede haber cosas en las que aún no nos hemos dado cuenta plenamente de la gracia de Dios. Mientras estudiamos la Biblia, cada vez me voy dando cuenta de cuán grande y maravillosa es la gracia de Dios. Por mucho que nos vayamos dando cuenta, más gratitud y más gozo va a haber en nuestros corazones, y por lo que no hay más remedio en el que automáticamente nuestro corazón, nuestra mente va a decir: ¿cómo podemos devolver toda esa gran gracia de Dios que ha tenido con nosotros? Como está escrito en Salmo 103:2, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Por lo que una persona que ha recibido la salvación, toda esa gran gracia de parte del Señor, nunca debe olvidar esa gran gracia, esa salvación. Ser que te olvides de esa gracia no va a poder devolver correctamente la gracia que Dios le ha dado, sino que va a vivir el mundo, viviendo las cosas vanas de este mundo. Por lo que eso se refiere a una persona que se olvida de la gracia de Dios, una persona que en vez de devolver la gracia que Dios le ha dado, vive las cosas según su propio beneficio. Por lo que el resto de nuestras vidas, nosotros sabemos bien que después de recibir la salvación, nuestra vida se trata en pagar la gracia de Dios. Entonces, antes de ser salvos, nosotros estábamos alejados de Dios y estábamos caminando en los pecados, pero ahora, por el resto de nuestras vidas, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces, delante de Jehová en la tierra de los vivientes, es decir, según la voluntad de Dios, se refiere a eso. Por lo que, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Nosotros, ya sea que durmamos o estemos despiertos, no debemos olvidar esto. Sobre algunas cosas estuvimos viendo sobre cómo pagar la gracia de Dios, debido a que el amor con que Él nos amó es tan grande y tan asombroso. El resto de nuestras vidas es amar a Dios más que a cualquier otra cosa en este mundo. El amor de Dios no se puede comparar con ningún otro amor en este mundo, y considerando que el amor de Dios fue ese amor el que nos salvó y nos dio gozo y felicidad, por lo que si pensamos en esas cosas no podemos reemplazarlo con nada de este mundo. Así que ahora, una vida pagando la gracia de Dios, esa vida trata de amar a Dios más que cualquier otra cosa en este mundo. Porque amamos a Dios, obedecemos la palabra de Dios. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Nosotros
Dios nos ama y nosotros amamos a Dios, y por esa razón nosotros guardamos la palabra de Dios. Y como amamos a Dios, ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Dios, para el Señor. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, es decir, por nosotros. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para el Señor quien nos salvó. Y una vida que paga la gracia de Dios es también una vida que agrada a Dios quien nos salvó. Dado que la Biblia describe en detalle qué es lo que le agrada a Dios, por lo que nosotros nunca debemos olvidar en nuestro corazón de cómo podemos agradar a Dios. Otra forma de pagar la gracia de Dios después de recibir la salvación es como dijo el Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ese amor, según ese mandamiento, ahora tenemos que amar a los hermanos y hermanas que han recibido la salvación. Al igual que el Señor me amó, al igual que dio su vida por nosotros, tenemos que amar de esa forma. Esa es otra evidencia de que amamos a Dios. Eso lo hablamos en detalle la semana pasada, ¿verdad? Ahora, lo que les voy a hablar hoy es que debemos amar a Dios más que a cualquier otra cosa en este mundo y que tenemos que guardar su palabra, que tenemos que vivir para Él y tenemos que sacrificarnos para hacer la obra que agrada al Señor, y tenemos que amar a nuestros hermanos. Para hacer la obra del Señor nosotros tenemos que sacrificarnos. Debe de haber aflicción, debe de haber sufrimiento, así que ahora hay cosas por las que nosotros tenemos que ser afligidos por el Señor, debido a que nosotros tenemos que devolver esa gran gracia que Dios nos dio a nosotros. Busquemos un momento en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Nosotros, gracias a esa gracia, recibimos la salvación y fue a través de esa gracia que nos salvó. Pero dice, a causa de Cristo, ¿no? Dios creó todo para su propia gloria. Fue para la gloria de Dios, por la razón por la que Dios creó al hombre, a imagen de Dios. Ese hombre, el hombre, cayó en el pecado, pero Dios salva al hombre para su propia gloria también. Entonces, si vemos en Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Por amor de mí mismo, yo borro tus rebeliones. Todo fue para su propia gloria. Si vemos en Salmo 23:3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Señor nos guía. Después de salvarnos, el hecho de que nos guíe por el camino es por su nombre, por amor a su propio nombre. Por eso, el Señor nos salvó también por amor a Cristo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, se refiere a que no creáis en Él y que recibáis la salvación, sino que también que padezcáis por Él. Ahora bien, el Señor que nos salvó, murió en la cruz para salvarme,
Así que te pide que seas afligido, que sufras por mí. Nuestro sufrimiento, comparado con el del Señor, es demasiado pequeño. Pero sin embargo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Por eso, después de recibir la salvación, una vida pagando la gracia de Dios es una de ellas, una vida en la que padecemos por el Señor. Eso es otra forma de pagar la gracia de Dios. Si vemos en Colosenses 1:24, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Cuáles son las aflicciones de Cristo? Dejó un poco, ¿no?, de aflicción después de salvarnos a través de su muerte y que el resto lo hiciésemos o nos encargásemos nosotros. No significa eso, porque lo que sufrió para salvarnos fue perfecto. Es decir, las aflicciones, la falta de aflicciones, son aflicciones que, por ejemplo, para que prediquemos el Evangelio del Señor, para aquellos que no han recibido la salvación, ¿verdad?, para predicarles la palabra y para que vayamos formando el cuerpo del Señor, que es la Iglesia, y vivir en la voluntad de Dios. Esas son las aflicciones, el falto de aflicciones que hemos visto aquí. Como nosotros amamos a Dios, podemos tirar cualquier cosa del mundo, podemos odiar el mal, y como amamos a Dios, podemos vivir por el Señor. Y como agradecimiento a Dios, nosotros agradamos a Dios, vivimos por el Señor, amamos a los hermanos, predicamos el Evangelio. Pero en medio de todas estas cosas se puede decir que hay muchas aflicciones. Todas esas aflicciones son el falto, es decir, las aflicciones que faltan. El Señor sufrió para salvarnos y nosotros debemos sufrir de nuevo para hacer la voluntad del Señor. En Lucas 24:26, Jesús resucitado, de camino a Emaús, se encontró con 2 discípulos suyos y les preguntó: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Porque su rostro estaba triste. Entonces ellos contestaron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron, con ese rostro triste, ¿no? Pero nosotros esperábamos que Él que había de redimir a Israel. Sus ojos estaban cegados, ¿no? No sabían que era Jesús. Por eso Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Les reprendió, ¿verdad?, por no haberse dado cuenta. Primero tenía que padecer de aflicciones. ¿No era necesario que padeciera todas las cosas y que entrara en su gloria? Jesús primero padeció aflicciones, sufrió y luego entró en gloria, ¿verdad? Si vemos en 1 Pedro 1:11, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así está escrito en 1 Pedro 1:10-11. En el Antiguo Testamento se registran todas las aflicciones, todos los sufrimientos que sufrirá Cristo, su resurrección y también su entrada en la gloria de Dios, y que también vendrá como Rey de la Gloria aquí, de nuevo.
Por lo que el Señor dice que primero, está escrito, que el Señor primero padecerá de sufrimientos y de aflicciones y que luego entrarán a la gloria. Jesús también sufrió primero y fue a la gloria. Si vemos en Hebreos 2:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Está escrito así en Hebreos. Jesús soportó todo tipo de vergüenza, todo tipo de sufrimiento en la cruz, por la gloria y por el gozo que le esperaba. Menospreciando el oprobio, esta persona, el santo, el glorioso, el creador, fue crucificado desnudo ante los pecadores, le escupieron, le pegaron. Por lo que, aparte de todas estas cosas, finalmente él se sentó a la diestra de Dios, del trono de la gloria. Sin embargo, nosotros no podemos expresar con palabras el sufrimiento que sufrió Jesús. Es decir, padeció, sufrió y fue a la gloria. Ahora nosotros, los que seguimos a Jesús, que nosotros somos salvos, tenemos que vivir bien. ¿Y cómo es vivir bien nosotros? El Señor sufrió por nosotros y nos salvó, así que ahora que yo pueda vivir cómodamente y confortablemente sin sufrir, ¿se refiere a eso? No, en absoluto. Según en Romanos 8, 17 y 18, si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, nosotros, esta leve tribulación momentánea no se puede comparar con la gloria y el galardón que nos vendrá después, ¿no? Jesús es el hijo mayor, el primogénito, y nosotros somos los hermanos menores, y nosotros hemos heredado la herencia de Dios con Jesús. Es decir, que vamos a ser glorificados con Cristo. No solo Cristo es glorificado, sino que nosotros también entraremos en la gloria de Dios con Él. Se refiere así esta palabra. La gloria solo puede estar relacionada con Dios. La eternidad también solo puede estar relacionada con Dios. Nosotros no podemos entender bien la eternidad o la gloria con el sentido común basado en las cosas de este mundo, por lo que esto es algo realmente increíble. Por lo que nosotros, ¿qué debemos hacer para ser glorificados con Cristo? Nosotros debemos padecer con Cristo, juntamente con Cristo. Debemos sufrir con Cristo. Los que son salvos por la gracia de Cristo sufren y padecen con Cristo. ¿Dónde está el Señor? El Señor está dentro de mí. El Señor que me salvó está dentro de mí. Por eso ahora mi vida es padecer por el Señor, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, no se pueden comparar con los sufrimientos, no se puede comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, como dice la palabra. Si atrapas una hormiga hoy, y esa hormiga puede luego levantar 100 toros, por así decir, es algo imposible, ¿verdad? Dios te da más que esas cosas. Por lo que nosotros, la gloria que el Señor nos dará es realmente asombrosa. Por eso si vemos en 2 Corintios 4, 17, esta leve tribulación momentánea. Nosotros no sabemos cuántas tribulaciones y persecuciones padecieron los cristianos cuando fue escribiéndose este Nuevo Testamento. Nosotros estamos viviendo los tiempos más cómodos de la historia del Evangelio. Pero todavía, aún así, hay diferentes tipos de dificultades que los cristianos pueden enfrentarse. A veces somos perseguidos,
no nos creen, por lo que la gente nos odia. Pero toda esta leve tribulación momentánea no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La aflicción es pequeña, es leve, es momentánea, pero la gloria venidera no se puede expresar con nuestras propias palabras. Y esa gloria viene de Dios. Si vemos en Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, ¿quién es? En Apocalipsis no está escrito que tengas fe, sino que aguanta, sé paciente, pelea, gana, vence. Porque Apocalipsis habla principalmente de la esperanza eterna, y esa esperanza eterna es la gloria que se nos dará. Es gloria también cuando Jesús sufrió por nosotros y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es gloria. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así como también Jesús vino a esta tierra y venció todo tipo de sufrimiento en esta tierra y se sentó en el trono, está escrito, como he dicho, el que venciere se sentará junto al trono del Señor. ¿No es algo sorprendente, hermanos? Si vemos en 2 Timoteo 11 y 2, capítulo 2, versículo 11 y 2, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Sufrir. Sufrir se refiere a aguantar. Si sufrimos, también reinaremos con Él. El sufrimiento de un cristiano no sufre solo por el Señor que nos salvó, sino que Dios permitió sufrimiento, aflicción a sus hijos para darnos una gloria mayor. Una persona que odia las aflicciones es una persona que odia la gloria y finalmente se rinde. Ahora, si vemos en 1 Pedro 4:13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esas aflicciones que nosotros recibimos en este mundo, finalmente, que nosotros tenemos que gozarnos porque somos participantes aún así de esos padecimientos por Cristo, porque la gloria que se nos revelará, al fin y al cabo nos gozaremos con gran alegría. Realmente, nosotros tenemos que pensar en estas cosas. Las personas odian sufrir. A nadie le gusta sufrir. Si les dice a una persona, venga, vamos a sufrir un poco por el Señor, pero no quiere. Sufrir por el Señor tenemos que agradecerlo. Jesús, que murió y sufrió hasta morir en la cruz, y el Señor te dice, yo que he sufrido y he muerto en la cruz por ti, Jesús te pregunta así, entonces, ¿quieres sufrir un poco por mí también? Pero no quieres, ¿no? Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozaos, gozaos, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran gloria, con gran alegría. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros cuando el Señor nos pida que padezcamos por Él? Echemos un vistazo un momento. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26.
voy a leer, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Conocen a Moisés, ¿verdad? Cuando Egipto alcanzó la edad de la civilización más desarrollada y lujosa del mundo, Moisés, mientras su pueblo sufría de muerte, por así decir, tuvo tanta suerte que lo arrojaron al río Nilo en una caja de juncos, una cesta en un cesto, y parece ser que cuando se encontró este cesto con un bebé dentro, la hija de la princesa, es decir, la hija de Faraón, tuvo mucha compasión. No solo tuvo compasión de ese niño, sino que lo vio tan hermoso, por lo que lo adoptó como su propio hijo y lo convirtió en hijo de la princesa. Si hace bien, incluso se pudo convertir en el rey de Egipto, este Moisés. Si nosotros vemos la película de los 10 mandamientos, podemos ver a Moisés, porque tenía gran parecer y padecer ante los ojos del rey, que pudo entrar en la realeza, pero por la fe Moisés, hecho ya grande, no solo en carne, sino que también que la fe que creció hasta cierto punto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, es decir, rehusó a esa gloria. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. El rey de Inglaterra, que cuán grande es él, ¿verdad? En ese momento, porque amaba este rey a una mujer divorciada, por ese gran amor, en la familia real, debido a la iglesia en ese momento anglicana, no permitían esas cosas, pero finalmente entregó su propio trono a este rey de Inglaterra porque amaba a una mujer. ¿Y qué hay del apóstol Pablo? El conocimiento de Cristo, todo lo dio por perdido, simplemente ¿para qué? Para conocer más a Cristo. Todo lo tiró como si fuese basura. Todo lo que él sabía, todo el conocimiento que él tenía era basura, ¿verdad? Ahora los cristianos, debido a que el amor de Dios es tan grande para salvarnos, por esa gloria que el Señor nos va a dar, nosotros también podemos renunciar a cualquier gloria, riqueza o todo lo que hay en este mundo, por el Señor. También hubo tales personas en los días de los apóstoles y hubo muchas personas en la historia de la iglesia. Mucha gente puede decir, ¿por qué son tan tontos y tan estúpidas estas personas, desechando todas esas glorias que tenían, verdad? Pero lo dicen porque no lo saben. ¿Qué es en este mundo la riqueza, la gloria, el honor y la autoridad? Si todo del día a la mañana puede desaparecer. Y el vituperio de Cristo, Moisés, fue una persona que estaba 1500 años antes de la venida de Jesús. Y también Moisés también fue modelo de Cristo, ¿no? La liberación del pueblo de Israel de Egipto y llevarlos hacia la tierra de Canaán es un modelo de cómo Cristo nos librará del poder de Satanás y de nuestros pecados y que nos llevará al cielo. Moisés sufrió todo tipo de oprobios y todo tipo de aflicciones y sufrimientos, rehusando ser llamado como hijo de la princesa de Faraón. Fue hacia el desierto, criando ovejas durante 40 años en el desierto de Madián.
Y también las dificultades que sufrió Moisés para salvar a su pueblo, para sacar a su pueblo y de camino hacia la tierra de Canaán, otros 40 años, todas esas aflicciones no se pueden expresar con las palabras. ¿Por qué? Prefiriendo el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, porque él tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés estaba mirando el galardón que Dios le daría en el futuro, así que en comparación con ella, como dijo el apóstol Pablo, es simplemente un trozo de excremento, por así decir, no es nada. La mirada puesta en el galardón. Ahora, aquellos que buscan la gloria y miran la gloria de Dios que les dará, pueden aceptar felizmente el sufrimiento mientras viven aquí en este mundo y pueden ganar, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Es infantil desde nuestro punto de vista que la gente de este mundo disfrute de todo tipo de riquezas, honores. A los niños pequeños les gusta tener juguetes y como les gusta tanto, pues entre ellos se pelean, lloran, y viendo también los políticos, pisan a sus oponentes para subir un poco más de rango, engañan a su propia conciencia y también para ganar algo de dinero, incluso mata a los oponentes. Nosotros sabemos lo falso y miserable que es todas esas cosas. Ahora nosotros debemos mirar a la gloria santa y eterna. El galardón que se me dará no va a ser como la de Moisés, pero nosotros tampoco podemos renunciar a ese galardón que el Señor tiene preparado por nosotros. Y ahora, mientras vivimos en este mundo, lo más importante que los cristianos deben hacer para devolver la gracia de Dios es predicar el Evangelio. Si vemos en Salmo 118, 17, versículos 16 y 17, no moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. No moriré, sino que viviré. El Señor que me salvó, que pasó mi alma de la muerte a la vida, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Contar las obras de Jehová. Hay muchas cosas, ¿verdad?, en el cual Dios creó y gobierna este mundo, es el que gobierna la historia del universo, pero más importante que todas esas cosas es declarar la gran obra que Dios hizo, entregando a su Hijo unigénito al morir en la cruz para salvarnos de la destrucción eterna. Eso es lo que hay que contar, ¿verdad? Si vemos en Salmos 66, 16, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Y contaré lo que ha hecho a mi alma. Eso, las personas salvas lo sabemos, ¿verdad? Pero es una persona salva, lo tiene que tener para sí mismo y morir así sin más. El Evangelio a nosotros nos llegó a través de los muchos sacrificios de aquellos que fueron salvos primero. Entonces, en la medida en la que te vas dando cuenta de lo gran y preciosa que es tu salvación, también debes valorar a otras almas. Así como Dios tiene compasión de las almas que están a punto de perecer, nosotros no podemos tener compasión. Dios quiere salvar a otras almas a través de las personas que han recibido la salvación primero. Así es como Dios salva a los pecadores, pero sin embargo es imposible si estamos con la boca cerrada. Por lo que nosotros tenemos que contar a las personas lo que ha hecho a nuestras almas, y no tenemos más remedio que contar todas estas cosas. Si vemos en Hechos 20:24 el apóstol Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Solo se le ha dado esta misión a personas especiales? No, a todos los cristianos se les ha encomendado la misión de difundir el Evangelio. Y nosotros somos mensajeros de Cristo. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la reconciliación, ¿verdad? Nosotros tenemos que contar esas cosas, de que Jesús murió aquí en la cruz, ¿no? Para morir por los pecadores, que eran enemigos suyos, pero después de morir ha reconciliado todo esto. Tenemos que contar estas cosas. Hace unos días vi un documental sobre Hwang Jang-yeop, una persona que vivía en Corea del Norte y vino a Corea del Sur. Y yo antes no sabía la razón por la que vino a Corea del Sur. Su hijo, incluso el hijo de esta persona, tenía una posición alta dentro del gobierno de Corea del Norte. Tenía incluso guardaespaldas, tenía nietos adorables. Por lo que finalmente asesinaron a toda su familia, la familia de Hwang Jong-yeop, porque lo consideraron como traidor. Si se hubiera quedado en Corea del Norte, no hubiera pasado nada de esto. Alrededor de sus personas, que habían... Realmente eran personas muy altas de cargos. También Hwang Jong-yeop querían realmente matarlo, pero finalmente él escapó a Corea del Sur. ¿Pero por qué bajó? Y por esta razón lo desertaron, lo consideraron como traidor y finalmente mataron a toda su familia. Y solo vivió él. Entonces él lo que dijo, estamos hablando de la era de Kim Jong-il. Él sabía que estaban preparando una guerra contra Corea del Sur. Él sabía. Si hay una guerra, ¿solo va a sufrir y va a morir todos los coreanos del sur? No, hasta Corea del Norte también. Por esa razón, para parar esta guerra, por esa razón vino a Corea del Sur. Esta persona murió hace 13 años, entonces yo pensé, qué gran persona, sacrificando a su propia familia para parar esta guerra. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hay muchas personas que han dado su vida por el país. Si mi cuerpo muere, pero gracias a la muerte de mi cuerpo, de mi carne, el país vive, será como el rocío. Hay muchas canciones así, ¿no? Nosotros somos personas que hemos sido comisionadas para predicar este evangelio, para reconciliar a los pecadores con Dios que se estaban dirigiendo hacia el infierno. Por eso el apóstol Pablo dijo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, de hecho, para predicar el evangelio, estuvo desnudo, hambriento, incapaz de dormir, incapaz de comer, tuvo frío, temblando, golpeado innumerables veces, encarcelado y casi asesinado muchas veces. Fue asesinado y luego se levantó otra vez y fue a predicar el evangelio. ¿Cuánto tipo de sufrimiento recibió el apóstol Pablo hasta que fue decapitado en Roma? Pero eso fue porque, así sin más, no, porque él lo quiso. Él quiso padecer para salvar a las almas. Nosotros, aunque no podamos ser como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, nosotros hemos recibido la misma misión. Entonces nosotros, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Y contaré lo que ha hecho a mi alma. Eso no podemos contar a las personas. Una persona salva que solo se calla y está con su boca cerrada y simplemente piensa en cómo vivir bien y cómo
comer y vivir bien, ¿cuál es la evidencia de tu salvación? Nosotros, la razón por la que el Señor nos salvó y nos dejó vivir en esta tierra, hay un propósito, para que prediquemos el Evangelio. Entre las cartas que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo antes de su martirio, después de ser encarcelado en Roma, es el 2 Timoteo. 2 Timoteo 1:8, está escrito: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿No está contigo Dios en el poder? Es el último consejo que le dio el apóstol Pablo a Timoteo, y también es un consejo que a nosotros nos ha dado. Hay muchas dificultades. Cualquier lugar en el que se predique el Evangelio, nosotros necesitamos saber que este Evangelio que Jesús logró a través de su sufrimiento en la cruz, también se predica a través del sufrimiento de los cristianos. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Murió como hijo unigénito y resucitó como primogénito, y nacieron muchos hijos, que son las personas salvas. Nosotros debemos estar preparados para sacrificar mi tiempo, mi material, mi libertad, mi felicidad, y si es necesario, incluso mi vida, por el Señor y por el Evangelio. Entonces, hay cosas que nosotros debemos sufrir, necesitamos padecer por este Evangelio. Ahora, el apóstol Pablo, antes de morir en Roma, en 2 Timoteo 4, del 6 al 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo, toda la obra que el Señor le encomendó, ya había terminado, y el tiempo de mi partida está cercano. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Esa buena batalla ha terminado el recorrido, al igual que un atleta olímpico, cuando obtiene una medalla de oro y le dan unos centavos, no, simplemente es una medalla de oro, es un metal, pero no se puede comparar con la gloria que el apóstol Pablo iba a recibir por parte de Dios, esa gloriosa recompensa por parte del Señor y esa corona de justicia. No se puede comparar. ¿Y qué significa? Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué significa esto? Entonces está diciendo que la corona de justicia y la corona de la gloria que recibieron Pablo y Pedro van a ser dadas hacia los cristianos. Sí, el Señor quiere dárselo a todos, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Se lo da a las personas que son fieles, a las personas que sufren. ¿Qué le va a dar el Señor a una persona que no le gusta sufrir? Será reprendido como siervo malo y negligente. El Señor quiere darlo, no quiere decir que te lo da así por dar. Por esa razón, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, se refiere a esas personas que tienen que vivir diligentemente por el Evangelio, hasta el día en el que recibamos esa gloria del Señor. Por eso, si vemos en 1 Pedro 5:10, el apóstol Pablo dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vamos a buscarlo mejor en la Biblia. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Por qué el Señor da sufrimiento? Porque Él nos perfecciona a través del sufrimiento. Nos perfecciona. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, esos padecimientos, ese sufrimiento, como hijos de Dios, para que tengamos esa personalidad de Dios, como está escrito en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Un pecador que iba a ir al infierno y que recibe la salvación, ¿cómo puede llegar a ser perfecto como Dios? Después de ser salvos, Dios no quiere que los salvos sean perfectos así sin más, sino que se esfuercen a parecerse cada vez más perfectos mientras viven aquí en este mundo. Cuando Dios se le apareció a Abraham cuando tenía 99 años, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y le dio a Isaac, ¿verdad? Nosotros no somos ni un 1% perfecto como es Dios, pero Dios quiere que lo seamos. Y para que seamos perfectos como Él nos da sufrimientos, aflicciones. Si vemos en Hebreos 5, 8 y 9, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús también, ¿qué hizo? Padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Si vemos en Job 23:10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. El oro puro es un oro muy puro. No hay ningún oro puro así sin más de primeras. Al extraer el oro de las minas, tienen demasiadas impurezas, por lo que tienes que disolverlo en una serie de disoluciones, en medicamentos, y luego lo tienes que poner en el fuego para que todas esas impurezas desaparezcan. Yo en un dentista, yo lo vi cómo lo hacían un diente de oro, en un dentista me lo enseñaron. Al principio este oro tiene impurezas, entonces con el martillo lo van golpeando y se va volviendo delgado como un papel, y tiene que ponerlo otra vez en una disolución. Así continuamente, para que todas esas impurezas se vayan desapareciendo. Es decir, este oro sufre para ser puro. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y eso es lo que quiere el Señor. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, para afirmar nuestra fe. Una persona que no sufre son demasiado frágiles al fin y al cabo. Incluso los niños, si son criados con demasiada delicadeza, luego no saben cómo vivir el mundo. Cuán duro y aterrador es este mundo. Para que crezca fuerte. Si vemos en el libro de Números, sacando a la nación de Israel de Egipto, como un águila que cría a sus crías, crió el Señor a su pueblo Israel. ¿Cómo cría un águila a sus crías? Construye un nido en el borde de un acantilado y abajo hay muchas espinas. Pone las espinas y luego se quita las plumas y las pone sobre esas espinas, y da los huevos. Y cuando las crías ya crecen lo suficientemente, ya les enseña a cómo aletear, ¿no? A batir sus alas. Cuando sopla el viento, ¿no? Les enseña, mira, tenéis que hacer así.
Entonces, ¿cómo les enseña? Entonces lo sube la madre, la sube a la espalda, ¿no? La sube a sus crías a las albas, a la espalda, sube con las alas su madre y los hace caer. Para que aleteen, ¿no? Para que vuelen sus crías. Así es como entrena la madre, es decir, las madres águilas a sus crías. Y en la Biblia está escrito, como la águila a sus crías, ¿no? Entonces, a través de tantas pruebas y tribulaciones y aflicciones, para perfeccionarnos, para afirmarnos, para que seamos fortalecidos y para que seamos establecidos. Entonces, no importa las dificultades que nos enfrentemos, no seremos sacudidos. También yo he visto a muchos predicadores que viene un poquito de sufrimiento y no saben qué hacer. Eso es porque no han sido entrenados completamente, ¿no? Si vemos las fuerzas especiales, ¿no?, de los servicios militar, ¿ustedes saben lo duro que entrenan? Lo llevan desde un avión, lo tiran allí en medio de la jungla y lo lanzan en paracaídas sin nada, solo come ranas, come serpientes, Es decir, lo único que tiene que hacer es sobrevivir. Y entonces una vez que te entrenas allí, te conviertes en un gran soldado. Y si se hace en conjunto, pues se formaría un ejército formidable y fuerte. Aquellos que están entrenados pueden vencerlo. Dios quiere que seamos fuertes, que seremos fortalecidos. Una persona que no sabe qué son las dificultades y qué son las pruebas, en cuanto viene un poco de sufrimiento, va a decir, al final me voy a morir, al fin y al cabo. No sabe qué hacer. Un soldado que suda mucho en el entrenamiento, sangrará menos en la guerra. Es un dicho, y es correcto. Dios nos ha permitido sufrir para que podamos hacer la obra de Dios con fuerza y firmeza, y también para darnos mayor gloria y galardón. Entonces, el sufrimiento es bueno, es muy bueno. Cuando sufrimos, Dios no nos da sufrimiento para molestarnos o para atormentarnos, sino que es para nuestro propio beneficio. Si vemos en Hechos 7, 55, 56, Esteban, el diácono Esteban, conocen, ¿verdad? Una persona que testificó valientemente el Evangelio. Y cuando los judíos escuchaban las palabras de Esteban, estaban rechinando sus dientes, sus corazones fueron apuñalados, pero no se arrepintieron, ¿no?, sino que finalmente cogieron piedras y apedrearon a Esteban hasta la muerte, ¿verdad? ¿Y qué dijo Esteban antes de morir apedreado? He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. En otras traducciones está escrito de que Jesús estaba de pie. Jesús normalmente está sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿por qué dijo Esteban que Jesús estaba de pie a la diestra del trono? Estaba sentado y se levantó el Señor Jesús cuando Esteban estaba siendo apedreado hasta morir. Jesús estaba mirando en ese momento. Si miramos en Job 11:11, porque el que conoce a los hombres vanos ve a sí mismo la iniquidad. El Señor ve el mal también, pero el Señor también ve todas las cosas malas que los cristianos hacen en este mundo y luego los juzga. Pero Él también ve todas las cosas, las personas que viven bien y sufren por el Señor, todas esas cosas también el Señor lo ve. Permitió que Esteban fuese apedreado hasta la muerte. Fue el primer mártir de la era del Nuevo Testamento. Eso es gloria. Se levantó del trono Jesús, el Señor que murió en la cruz por nosotros y derramó toda su sangre para expiar todos nuestros pecados. Señor resucitado que está sentado a la diestra de Dios y vela por nosotros. Él mira todo lo que hacemos hasta ahora.
Cuando suframos, el Señor se levantará también. Tomará la corona en su mano y te dirá: ten paciencia, ten fuerza. Seguramente lo haga así Jesús. Si vemos en Salmo 73, 24, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Ahora, el Señor nos guía según su consejo, y después me recibirás en gloria. Nosotros debemos regocijarnos en los sufrimientos que recibimos por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque está prometido la gloria eterna. Incluso los estudiantes, cuando quieren vivir realmente libremente, ¿no? Los estudiantes finalmente luchan por estudiar sin siquiera dormir cuando pueden vivir libremente. ¿Por qué? Para sacar buenas notas, para entrar a una buena universidad y después de ser graduado irse a una buena compañía para recibir un buen trato, para comer y vivir bien. Al final es así. Algunas personas dejan a sus familias de su país de origen y se van al extranjero a trabajar, sufriendo durante varios años para ganar dinero, para que puedan vivir para él bien, correctamente, y su familia. Y tampoco hay garantía de que va a vivir bien, pero lo hacen de todos modos. Por cualquier felicidad temporal en este mundo, nosotros disfrutamos del sufrimiento que el Señor nos da, porque tenemos la gloria eterna que Dios nos ha prometido para nosotros. Y eso es perfecto, 100%. Pero no quieren sufrir. ¿Cómo comer bien y vivir bien? ¿Solo piensan en esas cosas? ¿Cómo puedo hacer yo para ganar mucho dinero, para tener una vida rica y no envidiable? ¿Ese es nuestro deseo? No, ese no es nuestro deseo. ¿Cómo agradar al Señor? ¿Cómo vivir para el Señor? ¿Y cómo predicar el Evangelio del Señor? Cuando nosotros estemos ante el Señor, nosotros seremos capaces de estar de pie sin mancha delante de Él, sin que seamos reprochados y sin vergüenza en su gloria. Piensen en estas cosas primeramente, hermanos. El Señor nos recompensará con gloria eterna cuando suframos por un tiempo mientras vivimos aquí en esta tierra. Ahora, las primeras palabras que hemos leído, vamos a volver. Salmo 116. Versículo 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová, sosteniendo la gracia de la salvación. E invocar su nombre significa alabar la gracia y la gloria de Dios. Y ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo, ante todo el pueblo del Señor, ante todo el pueblo de Jehová. No se refiere a esconderse para servir al Señor y pagar la gracia del Señor, sino que ante todo su pueblo. Pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Ahora, nosotros debemos entender correctamente estas palabras. Según en Lucas 8, 43 y 48, si vemos allí, la mujer que padecía flujo de sangre durante 12 años,
Es una enfermedad hemorrágica, es una enfermedad en la cual la sangre fluye continuamente. Seguramente fue atendido por diversos médicos y finalmente seguramente desperdició todo su dinero y la enfermedad empeoró. Pero ahora, la última esperanza, como Jesús resucitaba a los muertos, limpiaba a los leprosos y curaba cualquier enfermedad. Pero en ese momento Jesús estaba rodeado de mucha gente, estaba envuelto de mucha gente, ¿no? Y mientras Jesús caminaba, esa mujer se acercó a Jesús en secreto y tocó el borde de su manto. Porque él tenía la fe de que si tocaba el manto de Jesús sería sanada. Mientras Jesús caminaba, se quedó allí parado. ¿Quién es el que me ha tocado? Mirando hacia atrás, ¿quién me ha tocado? Y Pedro dijo, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Es algo normal, ¿no? Hay muchas personas, ¿no? Venga, vámonos, Señor. Pedro lo dijo así, pero dijo Jesús, alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿El Señor no va a saber incluso quién ha sido? Claro que lo sabe. Pero ¿por qué hace así? Como que no sabe quién lo tocó, ¿no? Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró que fue ella la que le tocó. Hija, grande es tu fe. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Tu fe te ha salvado. ¿Tenía que revelarlo, declararlo frente a la gente? Sí, debe. ¿Tenía que llegar a ese punto? Sí. Una persona no es apto. El Señor no quiere que una persona pues reciba la salvación y se quede callado y se quede solo, ¿no? Sino que tiene que hacerlo público delante de la gente, lo tiene que mostrar. Si vemos en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa confesar? Es decir, abiertamente revelar hacia todas las personas del mundo. ¿Soy el único que guarda el hecho de que somos salvos y vives una vida en fe de manera secreta? La fe es un secreto. Pero delante de todo su pueblo, ¿qué es el pueblo? Es la iglesia. Los hijos salvos de Dios, ante el pueblo de Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Es la iglesia. La iglesia es un lugar donde se paga la gracia de Dios. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. ¿Qué son los votos? Los votos es una promesa de vivir para Dios, ante Dios. Una promesa. Si vemos en Hebreos 6:17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios también hizo un juramento por sí mismo delante de la gente, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Él mismo lo interpuso. ¿Por qué? Porque realmente no hay ninguna persona más alta que él. Por eso, Dios también hizo ese juramento. Dios hizo un voto.
Esto es realmente muy importante. Busquemos un momento Salmos capítulo 22. Primero vamos a buscar primero Salmo 22. Salmos capítulo 22, versículo 25. Salmos 22, versículo 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. ¿Qué es? ¿Qué es la congregación? La congregación se refiere a la iglesia, ante el pueblo de Dios. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Debido a que hemos recibido la gracia de Dios, yo alabo delante del pueblo de Dios que hemos recibido esa gran gracia ante el pueblo de Dios. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Aquellos que temen al Señor, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que tienen la misma fe, aquellos que tienen la misma esperanza, pagaré mis votos delante de los que le temen. Se refiere a eso. Busquemos capítulo 76, versículo 11. Capítulo 76, versículo 11. Prometed y pagad a Jehová, vuestro Dios, todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Un voto es una promesa para ti mismo ante Dios, con Dios, una promesa de sí mismo y con Dios. La razón es que los que somos salvos tenemos el deseo de vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Tengo un corazón para hacer cualquier cosa por el Señor, pero ¿qué hay en otro lado? Un pensamiento de la carne que odia todas estas cosas. Entonces, ¿qué debo de hacer? Para gobernar este cuerpo, debes hacer un voto de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios ante el pueblo de Dios. Cuando nosotros nos bautizamos, es mejor que se haga frente a mucha gente. Yo soy salvo, yo morí con el Señor, fui sepultado. Mi vieja persona murió y ahora ha nacido una nueva. Declarar ante Dios y ante los hombres que mi vida antigua pasada ya ha terminado y que ha comenzado una nueva vida para la gloria de Dios, ante Dios y los hombres. En una boda, firmas los votos matrimoniales frente a tus padres y familiares. Y ahora, como esposo y esposa, hacen un juramento delante de muchas personas y ante Dios para cumplir con sus deberes. Y por el resto de tu vida tienes que mantener esos votos en tu matrimonio. No debe seguir o mirar más a ninguna mujer u hombre que no sea su esposo u esposa. Eso es una promesa ante Dios y tiene que guardarlo. Votos como diezmar o dar ofrendas para la misión, para cualquier propósito especial. ¿Por qué haces votos? Hay algunas personas que simplemente no revelan su nombre y lo hacen libremente, pero si es posible, sería mejor hacerlo públicamente, porque es una promesa al fin y al cabo para sí mismo ante Dios. ¿Por qué? Este cuerpo es tacaño. Y si es posible,
Hay algo que es perezoso e indiferente ante Dios. Cuando quiere hacerlo, pues lo hace. Y cuando no quiere hacerlo, pues no lo hace. Eso no puede ser así. Es una promesa. Ese corazón, para gobernar todo ese corazón, tienes que hacer un voto delante de los santos, delante de Dios. Si vemos en 2 Corintios 9, a los santos de Corintios, prepárase primero vuestra generosidad antes prometida. Primero vuestra generosidad antes prometida, por supuesto. Realmente es un anuario para los santos de Jerusalén, para ayudar a los santos pobres que estaban sufriendo. De todos modos, nosotros le hicimos una promesa a Dios y a los santos, y también es un voto, es una promesa para sí mismo también. Entonces, tienes que hacer un voto, y el voto que hagas, tienes que pagarlo. Si haces un voto y no lo pagas ante Dios, serás reprendido. Porque tienes que hacer lo según que tú has prometido. Porque si lo haces así, Dios se complace. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Ante los santos. Yo hago promesas, hago votos. Y es una forma de gobernarse a sí mismo también. Es bueno también hacer ofrendas sin hacer promesa ni voto, pero es más difícil. ¿Por qué es difícil? Porque no lo puedes usar así todo sin más y dices, bueno, el próximo mes lo pago hoy, y el siguiente mes te das cuenta y dices, no tengo nada para hacer ofrenda, pues lo hago el siguiente mes, poco a poco más, tu corazón se va volviendo cada vez más perezoso y finalmente te vuelve más egoísta, ¿no? Empieza a cobrar más el egoísmo vida en ti, y eso luego es difícil de arreglar después. ¿Eso acaso es la vida en fe? El apóstol Pablo dijo que hay que golpearse el cuerpo hasta ponerlo en obediencia. Tienes que obedecer. La vida en fe no es algo en secreto que hagas por ti mismo. Los políticos incluso hacen votos públicamente cuando se tratan de cosas importantes, ¿verdad? Primero hace sus votos. Levanta su mano diciendo que no van a mentir, que van a cumplir todo lo que van a hacer. Aunque hagan esas promesas, pueden mentir al fin y al cabo, pero ante Dios no puede hacer esto. Los políticos hacen votos y promesas, y que va a hacer esto, lo otro, aquello. Y finalmente se convierte en una promesa vacía, ¿verdad? Esa promesa que hacen. ¿Por qué haces promesas que no puedes cumplir, verdad? Nosotros tenemos que hacer un juramento ante Dios. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Tienes que hacer esos votos y tienes que pagarlos. Y ahí existe la recompensa de Dios por eso. Y Dios se complace con todas estas cosas. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Qué santos? No solo aquellos que han recibido la salvación, sino que viven de acuerdo con la voluntad de Dios, viven para la gloria de Dios. Sufren y se sacrifican por el Señor, buscando la gloria eterna y mirando el gran galardón que Dios les va a dar. Y si muere esa persona es estimada a los ojos de Jehová. Entre los reyes de Israel,
Cuando en un tiempo trataban de servir a Dios, pero luego vivían libremente y como querían y morían, entonces está escrito que los sepultaban en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. No puedes morir de esa forma, ¿verdad? Dios te estima a sus propios ojos. Incluso los santos también. Hay ese hermano y hermana que fue una persona muy estimada. Se ha ido ante el Señor. Ahora estará en la gloria. Deben regocijarse y cantar alabanzas juntos, ¿no? Pero otras personas pueden decir, oh, me siento qué aliviado de que haya fallecido. Pero esto puede ser posible, no. No se puede decir estas cosas. Ahora nosotros debemos vivir una vida de sufrimiento por el Señor. Según en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú has recibido la justificación a través de tu corazón, pero con la boca se confiesa para salvación, se refiere a que no solo con la boca, sino que tienes que confirmarlo, tienes que mostrar tu evidencia. Creí, por tanto hablé, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que he escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros testificamos todas estas cosas delante de la gente, y nosotros cuando testificamos no debemos mentir, debemos testificar cómo es y vivir, no como testifica. Algunas personas hacen un testimonio increíble y agradable, pero luego te fijas que no es, vive diferentemente a lo que dice en su testimonio, y no puede ser así. Entonces se convertiría en un falso testimonio. Dios no solo ve que guardo mi fe de acuerdo con mis votos y le pago mis votos a Dios, sino que Dios lo ve todo. Y Dios siempre está velando por nosotros. Incluso las personas te ven, te observan. No se refiere a vigilar, no, sino que se mira. Nosotros no vivimos para mostrarle a la gente o para jactarnos delante de la gente, sino para mostrar cuán seguros de la fe es esta salvación que yo he recibido, lo que hago frente a los votos que he hecho con Dios, y esto hay que mostrárselo delante a las personas. Entonces juntos agradeceremos a Dios y nos convertiremos en un gran gozo y ejemplo para los demás. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová, y ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Con ese corazón, con esta palabra plasmada en nuestros corazones, debemos esperar la gloria eterna que recibiremos el día en el que venga el Señor. Él permitió que el sufrimiento fuese dado hacia nosotros, ese padecimiento, para darnos esa gloria. Y este sufrimiento no es para nada comparable con la recompensa, galardón y gloria que el Señor nos dará cuando entremos en su gloria eterna. Por lo tanto, nosotros, los que hemos sido salvos, no debemos olvidar por ningún momento en que nosotros estamos viviendo aquí para pagar esa gran gracia que Dios tuvo con nosotros. Por lo que el Señor nos ayudará y nos recibirá en la gloria eterna mientras vivamos en este mundo. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, Señor, que tú tuviste misericordia de nosotros cuando éramos pecadores, cuando estábamos alejados de ti, Señor, tú nos buscaste primero. Cuando nosotros, Señor, no te conocíamos, tú moriste en la cruz y esa preciosa sangre que derramaste, limpiaste nuestros pecados eternamente. Salvaste nuestras almas, es toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Hasta ahora vives, Señor, y velas y oras por nosotros, y a través de tu Espíritu Santo nos guardas, nos proteges, sostienes nuestras debilidades, hasta el momento en el que entremos en tu reino, Señor, tú nos guías. Y esa gloria eterna que tienes preparado para nosotros y que quieres darnos, Señor, mientras vivamos aquí en esta tierra, para que no vivamos por las cosas vanas de este mundo, para que no vivamos por las cosas carnales de este mundo, sino que vivamos una vida pagando tu gran gracia, Señor, la cual nosotros nos diste primero. Señor, te pedimos de que nos guardes y que nos guíes.
a través de nuestra vida, agradándote a ti, Señor, para que sea una gran gloria para ti, Señor. Todo lo dejamos en tu santa mano. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.